Hola, hoy estamos de nuevo con el doctor Luis de Rivera. Luis, muchas gracias por Hola, estar Rocío, otra vez en nuestro encantado. canal. Muchas gracias a ti por la visita. Muy bien, pues Luis de Rivera, puede que ya le conozcas de mi canal, es catedrático en psiquiatría y es experto en el tratamiento de los síndromes del estrés. Hoy vamos a hablar, ya sabes que tengo otros vídeos sobre meditación autógena muy interesante y sobre crisis de ansiedad, dejaré abajo los enlaces, pero hoy nos vamos a centrar en el tema del maltrato psicológico o los síndromes del acoso, ¿no? Muy Como bien. va a Sí, llamarse tu nuevo libro. sí. La quinta edición, que está ya en preparación, bastante aumentada, va a cambiar el título, se va a llamar Los síndromes de acoso. Perfecto. Y mira, en este libro, El maltrato psicológico, que de nuevo dejaré debajo cómo adquirirlo, dice: ideas autodestructivas, depresión, fatiga crónica, irritabilidad, ataques de pánico, insomnio, apatía, desinterés por la vida. Todos ellos son consecuencias de sufrir alguna de las formas de maltrato psicológico de las que nos habla este libro: mobbing o acoso laboral, bullying o acoso escolar, acoso sexual en pareja, en el entorno familiar. Y sigue: ¿por qué se produce? ¿Quiénes son las víctimas idóneas? ¿Qué rasgos tienen los acosadores? ¿Cuáles son las consecuencias extremas de una situación de acoso? Tema importante si alguien nos está viendo que esté sufriendo o haya sufrido maltrato, ¿no? Y esté ahora viviendo las consecuencias de esa situación. Así es. ¿Qué nos Muy puedes importante. contar del maltrato psicológico? Pues, por ejemplo, ¿qué tipos de maltratos hay? Que ya se adelanta en el libro, y describir un poco... Bueno, el maltrato es inevitable en la vida humana. Los humanos nos tratamos bien y también nos tratamos mal, y no somos los únicos, los animales también. Dentro de la misma especie se ha dicho muchas veces que los animales son mucho mejor que los humanos. No es cierto. Los animales están, y sobre todo los mamíferos y los animales, y las ratas son la especie animal más parecida a los seres humanos, y tienen entre sí unas guerras de poder tremendas, y tienen una exclusión, eliminan al extraño, eliminan al que no encaja en el grupo con una crueldad verdaderamente pavorosa. Estos fueron descubrimientos que hizo Lorenz, el famoso etólogo, y actualmente muchas veces, hablando del mobbing o el acoso laboral, el acoso psicológico en el trabajo, se habla de Lorenz y se le pone como ejemplo, diciendo que él fue el primero que describió el mobbing en humanos. Lo cual no es cierto. Él describió el mobbing en ratas, y en el libro de Carl Lorenz sobre el mobbing, él cuenta sus experimentos sobre ratas y tiene una frase muy curiosa. Dice: y lo que le pasa a la rata, él habla de una rata extraña, una rata que no pertenece a la manada, que no pertenece a la camada de ratas. Las ratas están muy unidas entre sí, pero cuando meten en donde están viviendo una rata que viene de otro sitio, que no la conocen de nada, la olfatean y la maltratan, la llegan a matar incluso. Y tiene una frase curiosa que dice: es que esto que le hacen a las ratas es lo mismo que ocurre a los niños que llegan a una escuela en un barrio, en una ciudad a la que no pertenecen, o que tienen un acento extraño, o les pasa también a los reclutas que van al ejército y entran en un grupo en el que no encajan bien. O sea que para Lorenz, el mobbing, que estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, el mobbing era ya muy conocido, el mobbing entre las sociedades humanas. Y él demostró que también ocurría en las ratas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que durante tantos años ese mobbing, el primer caso de mobbing, digamos, o de maltrato por envidia pura y simple, está en la Biblia? Es el caso de Caín y Abel, empiezan por ahí, lleva tanto tiempo. ¿Y cómo nos encontramos como ahora finalmente nos hemos interesado? Ahora finalmente lo estamos estudiando como si fuera algo novedoso. Cuando yo escribí mi libro del maltrato psicológico, que fue en el año 2000, en el año 2000 no era conocido el maltrato psicológico, o mejor dicho, era conocido el maltrato psicológico, el acoso sexual, era muy conocido en aquella época. Pero el maltrato laboral, lo que se ha llamado mobbing como una expresión inglesa, que en español, en Francia lo llaman acoso moral en el trabajo, y en español lo llamamos maltrato laboral o acoso laboral, era prácticamente desconocido, no se estudiaba. Y de repente empezó a estudiarse, y hoy en día lo conocemos bastante bien, y además hemos descubierto otra cosa importante, y es las tremendas secuelas que dejan, que son unas secuelas inimaginables para las personas que no lo han sufrido. Una persona que no ha sufrido mobbing, que no ha sufrido acoso, también se da el acoso en la escuela, en el colegio es algo gravísimo, y lo importante es que muchos años después cambia el carácter, muchos años después la persona sigue sufriendo los resultados,
A veces la misma persona no lo relaciona, a veces la misma persona no se da cuenta de que su estado de depresión crónica o su estado, muchas veces trastornos, alteraciones psicosomáticas, tiene su origen en unas experiencias de mobbing o de acoso que haya podido vivir. Ahí está la importancia de identificarlo, ¿no? Porque Ahí hay está veces la que la importancia. persona está tan dentro que Ahí está la empieza... importancia de identificarlo, está la importancia de prevenirlo, está la importancia de intervenir, porque el mobbing no es un problema del acoso psicológico, el maltrato psicológico no es un problema individual, no es un problema que sufre solamente la persona que es acosada, es un problema del grupo. Yo distingo tres aspectos en el mobbing. Hay el maltrato laboral, que es el más conocido, el más frecuente, y también el bullying, podemos decir, que es el acoso o el maltrato en la escuela, en el colegio. Uno de los aspectos es las características del acosador. ¿Quién es una persona que disfruta, que se dedica a hacer daño a los demás? Este es mucho trabajo, molestar a alguien, estar pendiente de hacer daño, de fastidiar. Tiene que ocuparse, le gusta, deriva alguna satisfacción, lo puede hacer, tiene unos rasgos especiales. Otra cosa que me ha interesado mucho es los rasgos de la persona que está en riesgo de acoso. Cualquier persona puede ser acosada, nadie es inmune, nadie está exento de ello. Sin embargo, parece que hay algunas personas en las que, por ejemplo, de entrada, todo el que de alguna manera destaca y se diferencia del resto, porque las sociedades y los grupos tienen una tendencia a guardar la uniformidad interna, corre un cierto peligro, pero hay más características. Pero de las tres, estas son dos, y la tercera es las características del grupo. Esa es la que más me interesa, me parece sorprendente. Las características del grupo es cómo un grupo social puede permitir que en su seno se maltrate a una persona, y generalmente el maltrato no es solamente el acosador, sino es el acosador, sí, pero tiene una serie de personas que le apoyan, que le ríen las gracias, sí, que le jalean. Que lo mantienen, ¿no? Que lo mantienen, que le ayudan, que no, o por lo menos que no intervienen. No intervienen. Y ahí ya se posicionan un poco del lado del opresor, ¿no? O del acosador. Se posicionan del lado del acosador, o si no se posicionan del lado del acosador, no se posicionan del lado de la víctima. Algunos de mis pacientes me han dicho que uno de los mayores dolores que han tenido en las situaciones de acoso que han vivido es que de repente la gente, los compañeros dejaban de hablarle, los compañeros le evitaban, los compañeros amigos que normalmente antes charlaban, por lo menos tomaban café juntos, empiezan a evitar el contacto con la persona acosada como si fuera apestado, como si fuera, que además muchas veces con razón, como si fuera un riesgo el asociarse con esa persona, temiendo que se pueda esparcir el acoso. Porque generalmente el que está acosando tiene dentro del trabajo un tipo de poder, ¿no? Normalmente sí. Normalmente el acosador tiene una situación de poder, tiene una situación de no necesariamente poder jerárquico. En ocasiones puede ser personas de jerarquía inferior, pero que sí que tienen una red de relaciones. Puede haber grupos de personas que acosen. Yo he conocido casos de personas acosadas por sus subalternos, digamos, por gente que en principio está bajo su poder, pero que en realidad son incapaces de defenderse contra una red que se establece para hacerle la vida difícil. Y estamos hablando también a veces de un maltrato que no es fácil de identificar, quiero decir que puede ser sutil, ¿no? O con personalidades con capacidad de manipulación en las que la víctima duda incluso de si realmente... Sí, ese es un aspecto muy interesante. Y eso se da también en parejas, se da también en las familias. A veces hay situaciones en las que uno se encuentra mal y no sabe bien por qué. Hay grupos en los que uno se encuentra mal y no ha sido atacado directamente. Hay un ambiente sutil, hay pequeñas formas de hacer daño que parecen casi imperceptibles, como por ejemplo, una son lo que se llaman las puntas, pequeñas referencias malintencionadas a las cuales es difícil contestar, porque siempre el maltratador siempre dirá, pero si esto era una broma, pero ¿cómo te pones? O personas a las que directamente otra forma de maltrato muy sutil es directamente cortar a las personas, cambiarle de tema. Cuando una persona dice algo que le parece que es interesante, se le contesta con otra cosa, o no se le hace caso, o se le cambia el tópico de conversación, se le ignora. Otra cosa que hace mucho daño es la sensación de estar ignorado. Los alemanes emplean la expresión ser invisible. Ser invisible, llego y que nadie me saluda, nadie me dice nada, nadie me habla, como si no estuviera, como si fuera invisible. Sí, hay formas relativamente sutiles. Realmente el maltrato directo, violento, cara a cara, de insultar a alguien o de incluso llegar a agredirle,
Es relativamente raro, quizá, fue muy frecuente, seguramente en épocas antiguas, pero actualmente no es la agenda, la civilización ha aumentado, ha mejorado, incluso también en ese aspecto. Claro. Comentaba hace poco que una paciente llegó a consulta después de haberme contado toda la situación con su pareja desde hace años, de ese maltrato sutil en que ella había días que tenía claro que estaba siendo objeto de maltrato, pero había días que le justificaba o que decía, no, creo que estoy exagerando, estoy dramatizando. Y un día llegó con el ojo morado. Ajá. Y dije, mira, en el fondo me alegro de que tengas el ojo morado porque es una señal tangible de lo que llevas viviendo años y ya por fin puedes mirarte al espejo y decir, sí, efectivamente estoy viviendo esta situación. Porque ella lo negaba. Muy bien. Por el miedo también a tener que tomar acción, ¿no? Al reconocerlo. Muy bien. Sí, efectivamente, sí. La agresión física. La agresión física, como tú dices, es muy dolorosa, es terrible, pero tiene la ventaja de que está clara, o sea, no hay absolutamente ninguna duda al respecto. La agresión psicológica muchas veces es más velada, uno la puede ignorar y además es muy frecuente también en estos casos que tú te refieres en el ámbito familiar y en el ámbito de la pareja, que se alternen manifestaciones agresivas con otras, todo lo contrario, con otras de cariño, claro, de afecto, hay parejas que viven continuamente esta dinámica de agresión, alejamiento, y cuando se produce el alejamiento se produce otra vez una relación afectuosa, cariño, peticiones de perdón, y la pareja vuelve y están continuamente en esta claro, diástole. A veces son los dos, hay algunos casos, yo conozco otro caso muy curioso de una pareja que se aman con locura, pero tienen unas trifulcas horrorosas, en alguna ocasión han llegado a la agresión física, pero se llevan mal, son una pareja tóxica entre ellos, pero de vez en cuando hacen las paces, son muy felices y mantienen esa relación. Me acuerdo ahora de una frase de Eric Berne, el psiquiatra canadiense que inventó el análisis transaccional, y él decía que todos necesitamos ser reconocidos. Necesitamos que nuestra existencia sea reconocida. La mejor manera de que te reconozcan es con amor, que te reconozcan con cariño. Pero si no te reconocen con cariño, por lo menos que te reconozcan a golpes, por lo menos que te insulten, que es mejor que te insulten a que te ignoren, como Exacto. si no existieras. Eso dice, bueno. Hablaba también con una familia que uno de los miembros tiene un trastorno límite de la personalidad y es muy agresivo con el resto de la familia, ¿no? Y los explicaba precisamente eso, está buscando vuestra atención, aunque sea a través de provocar vuestro enfado, pero está buscando indirectamente Exacto. ser atendida y ser amada, ¿no? Aunque sea... Sí. Porque lo terrible para ella es ser ignorada, entonces... Los niños lo hacen. Los niños lo hacen, llaman la atención, rompen cualquier cosa, prefieren que les pegues a que les ignores. Claro. Bueno, una cosa que tampoco es tan... yo pienso que hay una base biológica, porque estoy pensando que es que también los perros lo hacen. Cuando yo tengo perros, tengo cachorros, y cuando se siente solo, se siente descuidado, empieza a revolver, empieza a hacerse pis, empieza a comer zapatos, y en cuanto le haces un poquito de caso se le pasa. Es que quiere que le hagan caso. Necesita atención, sí, Entonces, eso también quiere decir, al revés, quiere decir que hay personas, a veces se pregunta, ¿cómo hay personas, cómo aguantas a ese marido, cómo aguantas a esa mujer? Porque esto del maltrato, hablamos mucho de la violencia doméstica, que es un problema muy grave, o de la violencia de género, que es un problema muy grave, muy serio, pero de lo que no hablamos y no estudiamos suficientemente bien es que la violencia sutil psicológica. Los hombres en general tienden a, cuando ejercen la violencia contra sus esposas, tienden a ser físicos y tienden a ser poco sutiles, gritan, insultan directamente, hacen cosas así. Las mujeres, en cambio, son mucho más inteligentes, son mucho más sutiles, lo hacen mucho mejor, lo hacen de una forma más sutil, pero igualmente dañina, igualmente civilina. Entonces, cuando se crean estas situaciones, estas parejas, en mi libro lo llamo las parejas tóxicas. Son parejas que están unidas, pero se mantienen en una relación de acoso permanente de uno al otro o a veces de los dos. ¿Y por qué lo hacen? Uno se pregunta, ¿y por qué aguantas eso? Y la persona no sabe responder. Te dicen, bueno, que tiene sus momentos buenos, a lo mejor cambiará, tampoco es para tanto. En realidad, en el fondo está que el temor a la soledad, el temor a la ruptura es mayor que el temor a que te hagan daño. Dices, prefiero tener una relación, aunque sea mala, que no tener una relación.
Bueno, eso son cosas en las que sí es importante saberlo, es importante entenderlo y es importante los psicólogos, como tú haces con tu paciente del ojo morado, es importante intervenir y explicarles que es que de lo que se trata es que se merece tener una buena relación. A veces hay unos sentimientos de inferioridad, hay unos sentimientos de desvalorización. La persona puede creer que eso es lo más que puede conseguir, es esa relación tan mala, por lo menos es una relación, y tiene que aumentar su autoestima, tiene que aumentar el respeto de sí misma, y tiene que aumentar la capacidad de decidir, no, lo primero que yo exijo de mi pareja es que me trate bien, no puedo consentir este tipo de relación. Es un trabajo importante eso, que es elevar la autoestima, el respeto, yo diría el respeto de las personas por sí mismas, de tal manera que sean capaces de cortar y de impedir toda relación agresiva en cuanto empieza. En las parejas, en el acoso de las parejas, raramente el acoso o el maltrato empieza de golpe. Empieza poco a poco, es una marcha progresiva. Se va creciendo, el acosador, el maltratador se va creciendo y llega a un punto en que ya resulta violento físicamente, peligrosamente. Por eso es muy importante tener la autoestima y la seguridad suficiente para el primer signo de acoso poderlo cortar inmediatamente. Claro, porque en ese punto quizás ya se ha habido primero, como se explica muchas veces, una fase de idealización, ¿no? O al principio de la relación la persona se controla más y luego ya cuando se ha establecido una relación de dependencia es cuando empieza a ser el maltrato más obvio, más continuado, ¿no? Entonces, sí. Y además cuando se han ido traspasando límites, se han ido traspasando fronteras. Una pequeña molestia, primero te hago una broma grosera delante de los amigos y te pongo en vergüenza en público, después y al final acaba siendo ya una agresión violenta porque no se le paró los pies en el primer momento. Claro. Retirar la atención también, ¿no? Me cuentan a menudo que de repente la persona te deja de hablar sin motivo, bueno, ¿no? Para hacer ahora hay culpable. una epidemia, me han contado a mí varios casos de el móvil y el iPad. Es una forma de ignorar a alguien. Estás con alguien, estás con el móvil, con el iPad, ignorando completamente a la otra persona. Sí. Es fácil. Sí. Bueno, ahí se juntan dos cosas distintas, ¿no? Uno es la adicción al medio tecnológico y otra es que es una forma de ignorar a alguien, es una forma de demostrar a otra persona, decir, mira, que tú estás aquí en presencia física, pero hay alguien que no sabes quién es, con el que yo me conecto virtualmente, a quien prefiero la conexión virtual con otra persona antes que la real contigo. Eso es un insulto, es una cosa realmente dolorosísima. Sí. Y si el otro te pide, ¿no? Y te hace saber que le gustaría que te comunicaras más con él o con ella, pues más aún, y tú mantienes esa conducta. Sí. Y luego ha salido antes el tema de la pareja y cómo el otro también puede mantenerlo, el famoso triángulo dramático que también de Eric Berne, ¿no? De los juegos de adultos, de víctima, salvador, perseguidor, ¿no? Sí. Y cómo a veces también el acosador se pone en modo víctima, se siente una víctima, luego pasa a perseguir, luego se siente, ¿no? Entonces, cómo también es importante la persona que está sufriendo que salga de esos juegos y de esos papeles, ¿no? Que luego no... Cuando el otro se relaja no empiece a hacer lo mismo de lo que se está quejando. Sí. Hace poco tuvimos una entrevista, tú y yo, por cierto, en que hablamos de los 7 pasos para superar la crisis, que no sé si lo dije en esa entrevista, pero en la forma como yo descubrí los 7 pasos fue precisamente tratando a personas que habían sufrido acoso laboral, acoso en el trabajo móvil. Y yo decía al principio, el primer paso es mantener la calma. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma y después ya veremos cómo vamos. Entonces descubrí que era muy difícil para estas personas que habían sufrido acoso, tanto en el trabajo como posteriormente también lo vi en maltrato doméstico, maltrato en la familia. Era muy difícil para estas personas aprender a mantener la calma. Mantener la calma es una técnica, es un procedimiento, es como patinar o como conducir un auto. Una vez que lo aprendes es sencillísimo. Pero era muy difícil. Entonces descubrí que este es el segundo paso. El primer paso es tomar posesión de tu propia vida, tomar respeto por ti mismo, tomar conciencia de que tu vida depende de ti. Un problema que con frecuencia encontramos en las situaciones de acoso es que el acosado en cierta forma, deja su vida en manos de otro. Si pones el corazón en manos de otra persona,
te lo pueden romper fácilmente. Hay que ser siempre dueño de la propia vida y a la menor signo de maltrato de otra persona cortar. Pues cortar totalmente y decir no quiero verte más, o puedes decir mira, te has pasado, o sea, a mí no me hables así. No, si quieres tratar poner conmigo, límites, respétame. ¿no? Porque hay veces que en el trabajo no puedes cortar con Ponerle la persona. límites, Si es tu... bueno, en el trabajo es otra situación diferente, claro, porque las parejas son más electivas y hay más interacción, hay más influencia de uno en el otro, aunque no lo parezca. Sin embargo, en el trabajo a veces hay situaciones, hay un tipo de acoso, hay un tipo de acoso laboral que yo lo llamo instrumental. Es un acoso laboral que está predeterminado, decidido, e incluso hasta me han contado que hay algunas escuelas de negocios donde lo recomiendan, se lo enseñan a los ejecutivos como forma de echar a un trabajador sin pagarle indemnización, que es empezar a ponerle pegas, toda serie de trabas, dificultades. De hecho, he hecho un cuestionario sobre estrategias de acoso en el trabajo. Hemos descubierto 60 estrategias típicas en el trabajo, las cuales, siguiendo el método de Heinz Lehmann, que fue uno de los pioneros del acoso psicológico en el trabajo, pues repetimos el estudio en España y encontramos que de los 45 estrategias que describía Lehmann, nosotros tenemos más. Los españoles son más creativos, tenemos muchas. Y una de las estrategias españolas favoritas y que no se da en Alemania por los estudios comparativos que he visto es informar mal sobre la dedicación. Es eso de que llaman y dicen, ¿está fulanito? Dice, no está, no lo hemos visto en todo el día. Y fulanito está en la mesa de al lado, o sea, no le pasan las llamadas, le quitan la correspondencia, pequeños detalles como esos. Entonces sí, pues a veces parece que son estrategias hechas a posta para eliminar a alguien. Entonces, ¿cómo se defiende uno de esa situación? Muchas veces no puedes cortar, no puedes enfrentarte con la gente que está haciendo eso, pero hay un paso que es muy importante. Después de mantener la calma, es minimizar el daño. Minimizar el daño quiere decir que si te hacen daño, bueno, si te hacen una llamada, te llama tu mujer al trabajo para darte un recado y te dicen, no lo hemos visto y no te pasan la llamada, eso es un daño. Pero luego hay otro daño. Otro daño es toda la queja, todo el sufrimiento, todo el malestar, todas las dudas sobre qué tendría yo que haber hecho para evitarlo, por qué me he metido en esta situación. Ese es el segundo daño. El segundo daño es todo lo que uno hace para protestar contra el primer daño. Muchas veces en las situaciones de acoso simplemente uno no presta atención o hace como que no presta atención, nadie tiene la impresión de que se haya dado por molesto, parece que le ha resbalado y curiosamente las situaciones de acoso desaparecen, porque ¿por qué vas a molestar a una persona que no se siente molesta? Déjame. Muy bueno. Parece sencillo, sí. Parece sencillo, pero es dificilísimo. Claro, es dificilísimo. Dentro, ¿no? He tratado bastantes pacientes con acoso laboral y a partir de, en cuanto aprendan a mantener la calma y aprenden a minimizar el daño, lo cual no es tan difícil, su vida cambia bastante bien, mejora bastante bien la situación. El paso difícil es el primero. El paso difícil es el primero de decir, por muy mal que me estén tratando, yo tengo algo de poder sobre mi vida y tengo que encontrar la forma de salir adelante y de librarme de esta situación. En algunas ocasiones lo único que uno puede hacer para librarse es pedir ayuda, pero si pides ayuda hay que pedir ayuda de forma razonada, estratégica. Yo recuerdo el otro caso de una chica que sufrió acoso y entonces en su trabajo administrativa y entonces pues se enfadó y se lanzó en un ataque furibundo con denuncias contra sus jefes y creó una dinámica en la que literalmente la aplastaron, acabaron con ella, acabó en un psiquiátrico, acabó fatal, porque era en una guerra es necesaria en ocasiones, cuando una persona está siendo maltratada y está siendo acosada y tiene que defenderse, tiene que buscar ayuda, tiene que contraatacar, pero tiene que hacerlo de una forma con cabeza, de una forma organizada y siempre sabiendo que no puede tomárselo personal.
Claro. por decirlo de una manera, que es muy importante que limite su sufrimiento personal. El primer paso para defenderse del acoso laboral y también del acoso doméstico y de cualquier tipo de acoso, el primer paso es el paso personal. El primer paso es el paso de tomar conciencia de sí mismo, aceptar que está en una situación difícil, pero que aún así uno tiene todas las capacidades y todas las fortalezas para salir adelante, para sobrevivir y desarrollar esas fortalezas, mantener esas fortalezas. Ese es el método que yo describo. Claro, es una condición indispensable y una vez has llegado a eso, que no es fácil, las demás etapas, ¿no?, dentro de las que describes tú, van fluyendo, ¿no? Vas pidiendo ayuda. Van fluyendo, las etapas van fluyendo. Cuando una etapa te sale bien, ya la siguiente es relativamente fácil. Claro. Cuando una etapa no te sale bien, la siguiente es imposible. Cuando no has tomado conciencia de posesión de tu vida, de que tú eres el que tienes que salir adelante de esta situación tan difícil y tan molesta y tan dolorosa, eres tú el que tienes que salir, entonces no puedes hacer nada, eres impotente. Solamente puedes hacer una cosa, puedes aprender a mantener la calma. Puedes mantener la calma, puedes disminuir los circuitos de lucha-huida, puedes disminuir la respuesta de estrés, puedes mantener una situación de tranquilidad. Ciertamente, por mucho que sufres en la situación de acoso, cuando sales del ambiente donde te están acosando, es otro sitio distinto y tienes que aprovechar la paz que hay fuera. Hay mucha gente que se lleva el acoso dentro, se lleva el acoso a casa y se pasa toda la noche repitiendo mentalmente todas las cosas que le han hecho en el trabajo o en la escuela o en cualquier otro sitio. Es muy importante aprender. Y eso se aprende, eso es fácil. Es fácil. Es una técnica que se aprende y el primer paso es convencerse y estar seguro de que uno tiene que hacer algo y aprender qué es lo que hay que hacer. Qué interesante, porque efectivamente hay un daño objetivo y tenemos que reconocerlo, identificarlo y no negarlo, pero luego está ese daño que añadimos nosotros, ¿no? De estar dándole vueltas, culpándonos incluso de por qué nos están haciendo eso y anticipar. Y la búsqueda, y hay otro error, que es la búsqueda de ayuda de una manera indiscriminada y a través de la queja. La queja es muy eficaz cuando uno es un bebé. La queja, un niño recién nacido tiene que llorar, y con 1 año también, y con 2 años también. Pero llega un momento en que ya nadie hace caso a quien se queja. Es doloroso es decirlo, pero las víctimas de acoso lo primero que hacen es contar sus dolores a todo el mundo, sus penas, y entonces descubren con dolor que no solamente no les ayudan, sino que hasta que les abandonan, que se va haciendo el vacío a su alrededor. Eso, el quejarse deja de ser útil y llorar deja de ser útil socialmente. Llorar es muy útil. Psicológicamente, fisiológicamente, el llanto es uno de los mecanismos de descarga de tensión biológicos, fisiológicos, de los que nos ha dotado la naturaleza. Y socialmente, en cambio, está muy mal visto. Si lloras es mejor llorar a solas, pero es muy importante llorar cuando uno tiene ganas de llorar porque desahoga fisiológicamente. Pero sin embargo, la búsqueda de ayuda exterior tiene que hacerse de manera muy juiciosa, muy cuidadosa y recurrir a las personas que te pueden ayudar. No tiene ningún sentido contarle a tu pareja lo mal que te han tratado en el trabajo. No tiene. En el colegio, en la escuela, afortunadamente hoy en día, cosa que no existía hasta hace poco tiempo, ya está tan concienciado en que es relativamente fácil encontrar un tutor o un profesor o pedir a los propios padres que intervengan, cosa que hasta hace una docena de años no se hacía. Hasta hace poco tiempo los niños no se podían quejar. Al contrario, si se quejaban empeoraba el acoso, el maltrato psicológico. Ahora se están dotando de mecanismos en los que uno pueda quejarse, pero de manera operativa. Quejarse quiere decir, necesito ayuda para resolver esta situación. Y tiene que haber gente que recoja esta petición y que sepa intervenir. Pero quejarse de la manera apropiada, a la persona apropiada, ya es una manera de tomar tu vida en tus propias manos. Contactar con expertos y que tienen protocolos ya diseñados, ¿no? Exacto, ya hay protocolos diseñados, ya la cosa está muy rodada, ya hay mucha experiencia. De todas formas, tampoco puede uno fiarse demasiado, porque en serio, hay una cosa que te diré que es importante cuando en cualquier situación difícil, cuando se empieza a intervenir
de buena voluntad y intentando, analizando sobre el terreno la situación, bueno, se cometen muchos errores, pero se va ayudando a la gente, va funcionando. Entonces enseguida se describen protocolos, procedimientos ya ensayados, y eso va bien al principio. Pero llega un tiempo en que los protocolos se anquilosan, los protocolos se convierten en una rutina en la que la gente cumple sin corazón, la cumple sin interés, entonces ya el protocolo deja de ser útil. Eso es lamentable, pero eso ocurre mucho. El procedimiento de los protocolos, para que funcionen, tienen que ser hechos con corazón, tienen que ser hechos con espíritu. La letra mata. La letra sirve de soporte del espíritu que va detrás de la letra. Sabemos lo que pasa, tenemos experiencia, tenemos estadísticas, entonces sabemos cómo hay que intervenir. Sí, lo sabemos, pero de todas formas tenemos que intervenir con corazón, con conocimiento, y en la escuela el acoso es un problema social. No es un problema de un niño y de otro niño, es un problema de un grupo del sistema, y un grupo en el que los demás niños creen que eso está bien. La primera cosa que tienen que aprender es que eso está mal. Por ponerte un ejemplo que no viene a cuento, pero yo recuerdo cuando yo fui a Canadá, nosotros en España copiábamos. Los alumnos, yo no sé cómo está la situación ahora, pero en España se copiaba en los colegios, se copiaba en la universidad, se había expertos en hacerse chuletas, en hacerse cosas. Pero yo descubrí, en Canadá descubrí que los alumnos de las universidades en Canadá, los propios alumnos desprecian. Bueno, nadie copia, pero si alguien copia, son sus propios compañeros los que lo desprecian y le apartan de hacer el vacío. Tenemos que hacer lo mismo con el acoso. Si a un alumno, a un colegial, a un estudiante, alguien le acosa, los demás tienen que defenderle, tienen que protegerle, y tienen que señalar al acosador. Porque ha sido mucho tiempo, en España por lo menos, líder del grupo, ¿no? El que acosaba. Claro. Y entonces ahora yo creo que cada vez hay más conciencia, más campañas que sensibilizan tanto a los niños como a los adultos. Y efectivamente que el propio grupo aísle al acosador y no al acosado, ¿no? Exactamente. Educación. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Y esa idea la tienen que transmitir los profesores. Esa idea la tiene que transmitir la escuela. Esa es una idea que no es un protocolo de intervención puntual. Eso es una psicología social. Eso es un conocimiento social, un respeto a los demás y formar un grupo de apoyo. Hay cada vez más programas que son muy interesantes de lo que se llama la inteligencia emocional, que básicamente es saber cómo tratar a los demás, saber entender los propios sentimientos, saber entender los sentimientos ajenos y saber cómo crear relaciones satisfactorias de apoyo y de bienestar, que no son más difíciles que las relaciones de maltrato y de molestia. Es simplemente cuestión de saber cómo hacerlo y de entrenarse a ello. Claro. La empatía, ¿no? La empatía. Y la responsabilidad de cada niño también. La empatía y la responsabilidad personal por los demás. Y también, como bien comentas, que se les enseña desde niños el paso de mantener la calma, no solo para prevenir el acoso, sino cualquier otra situación, ¿no? Sí. El paso de mantener la calma y el paso de responsabilidad personal por la propia vida. Necesitamos a los demás. Nadie puede vivir solo. Pero la persona que más se preocupa de ti, que más se ocupa de ti, que más importancia da a tu existencia, eres tú. Lo tienes que tener claro. No puedes esperar que alguien venga y acuda a salvarte sin que tú hagas nada. Como mínimo tienes que ser capaz de poder pedir ayuda. ¿Y de qué maneras tú, con qué estrategias puede uno aprender ese paso, a mantener la calma? Por ejemplo, el entrenamiento autógeno es una fórmula. El entrenamiento autógeno es una técnica es un procedimiento, como su nombre indica, es un entrenamiento, quiere decir, es una práctica de meditación que se hace de manera regular, no para tener un momento grato de relajación, no, sino para entrenar la capacidad de estar relajado todo el tiempo, para entrenar la capacidad de frenar la respuesta de estrés. La respuesta de estrés y la respuesta de lucha-huida es una respuesta biológica natural que nos fue muy útil hace miles y millones de años, porque la vida de los humanos sobre la Tierra era parecida a la de los animales salvajes actualmente, era una lucha constante entre comer o ser comido, pero la civilización ha cambiado. Ahora mismo la reacción de lucha-huida física
apenas tiene aplicación en una vida normal, en una ciudad civilizada normal. En cambio, la otra respuesta, la respuesta de relajación, que es una respuesta en la que no solamente no se activan los músculos, no se activa el corazón, no se activa la presión arterial, no se activa esa respuesta, no se activa el cortisol, sino que además de la respuesta de relajación o de calma, se produce lo que podríamos decir un aumento de la conciencia, se produce un aumento de la creatividad, se produce una forma de razonar más amplia y más adecuada a los problemas con los que nos encontramos en la vida. Esa es una técnica, es un procedimiento que se aprende, es relativamente sencillo y requiere nada más que eso: conocimiento y práctica, y el paso previo. El paso previo es la convicción de que uno tiene que aprender algo. Claro. Hubo una época en la que se empezó a enseñar gimnasia en las escuelas, la educación física. No tiene más de, bueno, quizás ya tiene 100 años de historia desde que se ha introducido en las escuelas. Puede ser que en España tenga 60, 70 años desde que es una asignatura obligatoria. Antes no se hacía, antes a la escuela se iba a estudiar y no había educación física. Nosotros tendríamos que incorporar una asignatura de educación psíquica, educación psicológica. Desde luego. Hay un amigo mío que se llama Roberto Aguado, que es un psicólogo muy, muy notable, muy conocido, gran psicoterapeuta, y ha empezado hace poco tiempo, le he oído, que está intentando introducir este concepto en las escuelas, el concepto de lo que podemos llamar la educación psíquica, cómo hacer para aprender a manejar las propias y entender las propias emociones y las emociones de los demás. Claro, para todos los contextos, tanto en el trabajo como en pareja. Es clave, ya sabemos, bueno, está estudiadísimo, ¿no?, los tipos de inteligencia. Claro. Y cómo influyen, y cómo gente brillante intelectualmente luego no se adapta al medio, no sabe relacionarse. Es muy frecuente. Claro. Incluso parece que hay algún tipo de inteligencia que es incompatible. Es como si la cantidad de inteligencia fuera limitada y luego se puede distribuir más en una dirección o en otra. Hay gente que tiene una inteligencia racional, matemática asombrosa y sin embargo son torpísimos en las relaciones interpersonales. Y al revés, hay gente que es muy hábil en relaciones interpersonales pero que no sabe hacer un cálculo aritmético, ¿no? Entonces, igual que se explica matemáticas en la escuela o en el colegio, pues lo mismo habría que enseñar. Sería una asignatura importante. Algún paciente mío me lo ha dicho. Dice, ¿por qué no me han enseñado a mí esto en el colegio? ¿Cómo no lo aprendí yo antes? Sí. Muy bien, interesante. Vale, Luis, pues bueno, el entrenamiento autógeno, por ejemplo, tú haces cursos, ¿no?, que dejaré la información, siempre la dejo por si a alguien le interesa aprender este entrenamiento. Sí. El primero, hay uno, este fin de semana hay un curso. Vale, luego dejo la información. Y también quien quiera informarse más, si está viviendo una situación de maltrato, de acoso. Lo primero, importantísimo, es saber que tiene solución. Que tiene solución, La efectivamente. desesperación es un sentimiento frecuente, un sentimiento que en el momento en que se tiene está expresando una opinión, está pensando la opinión de que esto no tiene solución y es una opinión errónea. La desesperación es temporal, la impotencia es temporal. Los sentimientos nos dan opinión sobre cosas que están pasando en este momento, o en momentos pasados si los estamos recordando, o en momentos futuros si los estamos imaginando, pero no son permanentes. Ningún sentimiento es permanente. Son como las tormentas que empiezan, continúan y se acaban. Podemos tener un sentimiento horrible de desesperación, de agresividad, de miedo, de lo que tú quieras. Pero es importante saber, por muy horrible que sea el sentimiento, que es temporal. No hay que tomar ninguna decisión permanente en respuesta a un problema temporal que va a desaparecer solo. Esto es clave, que ese sentimiento no nos está hablando de la realidad externa, sino de cómo estamos opinando sobre ella, ¿no? Es una versión de la realidad que está distorsionada, que posiblemente estamos anticipando un futuro más oscuro del que vaya a ser, o que estamos, en lugar de minimizando el daño, maximizándolo, ¿no? Exacto, sí. Y entonces ser consciente de eso. No luchar contra esa emoción, pero saber, tomar un poco de perspectiva y saber que es algo pasajero
y que podemos cambiar ese estado. Ese es un paso importante en el que se aprende. O sea, mucha gente que lo sabe de instinto, mucha gente que lo hace de instinto, pero se puede aprender en el segundo nivel de la psicoterapia autógena, el segundo nivel de autogenics. Que también está en tu otro libro, el de las crisis, ¿no? Que vienen los 7 pasos para cualquier crisis que estemos viviendo, no solo de lo que estamos hablando hoy, sino cualquier evento en la vida de alguien o cualquier crisis, cualquier etapa difícil, crisis. ¿No? Sí. Una crisis es una situación que tiene que resolverse. Y si se resuelve bien, te puedes quedar mejor que antes. Y si se resuelve mal, te quedas peor. Por eso las crisis, ¿no? Son tan importantes. Que está ya crisis y oportunidad, que dicen los chinos. Vale. Sí. Pues yo creo que nos vamos a ir con muchas claves prácticas y sobre todo con eso, con la certeza de que este tipo de situaciones que son dolorosas y difíciles tienen solución. Y que estamos aquí para ayudarles, ¿no? Así es, Rocío. Fenomenal. Pues muchas gracias de nuevo, Luis. Muchas gracias a ti. Y dejaré donde puedan encontrar que necesite tu ayuda y orientación. Gracias. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.